Hola, buen día a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a platicar acerca de las derivadas y vamos a ver las 5 funciones básicas que nunca se te deben de olvidar. Esas son las que por lo general toda la vida nos van a aparecer. Entonces, pues vamos a platicar un poquito más de ellas. Y bueno, de las primeras fórmulas que vamos a hablar y la básica, como la más importante, es que la derivada de x va a valer 1. Entonces, nada más una cuestión, acuérdate que ese d sobre dx, no te vayas a asustar, no significa ninguna operación ni nada de división, nada extraño por el estilo, sino nada más, siempre que te encuentres este símbolo, significa derivar. Entonces, me dice derivar o derivada de x y eso pues va a ser igual a 1. Entonces la derivada, la básica, la que siempre se aprende uno de batalla, es que siempre que te encuentres a la x solita y la ocupas derivar, vas a poner un 1. Las siguientes dos están relacionadas y tienen que ver con constantes. Acuérdate que las constantes son números, pues 2, 3, 5, todos los números son constantes. Entonces, las constantes les puede pasar dos cosas. Si las constantes están solitas, su derivada va a ser 0. Y aquí te pongo el recordatorio. Acuérdate que C es una constante, es un numerito. Y eso es si están solitas. ¿Qué pasa si las constantes no están solitas y están multiplicando o están acompañando a algo que tiene x? Entonces lo que va a pasar es que si las constantes no están solitas, van a salir de la derivada. Así que, en resumen, las constantes tienen dos formas de ser. Si están solas, se van a 0, y si están acompañadas con algo, se van a salir de la derivada. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, de entrada, estas tres fórmulas. Derivada de x es 1. Si la constante, el numerito está solo, se va a 0. Y si el numerito está acompañado a alguien, saldrá de la derivada. Entonces, veamos este ejemplo. Entonces, por ejemplo, derivada de 3. 3 está solito, entonces su derivada es 0. Derivada de menos 10, pues también es un número que está solito, entonces también su derivada será 0. Derivada, por ejemplo, de un número que ya no está tan trivial, raíz de 2, pero al final de cuentas raíz de 2 es un número, ¿no? Entonces también es un número que está solito, se irá a 0. Por el contrario, aquí yo te había dicho que cuando la constante no está solita y está multiplicando, lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar de la derivada. Entonces, estaba dentro de la derivada, ¡pum!, la sacamos. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, derivada de 3x. Si ustedes se fijan, el 3, que es un numerito, no está solo porque está acompañando a la x. Entonces, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente que la vamos a sacar. Agarramos este 3 y lo sacamos de la derivada. Entonces, esto me va a quedar 3 por la derivada de x. Ahorita, como nosotros ya aprendimos tres fórmulas y yo les dije, esta no se les debe de olvidar, la derivada de x es básica. Entonces tú vas y buscas en tus tres fórmulas cuál dice a qué vale la derivada de x. Yo aquí te la pongo. Nosotros sabemos que la derivada de x es 1. Pues entonces en vez de escribir 3 por derivada de x, pues ya ponemos a lo que es igual a esta derivada, que simple y sencillamente es igual a 1, entonces nos va a quedar 3 por 1, que es 3. Y entonces así vamos a usar esas tres derivadas. Vamos con las siguientes dos fórmulas, porque el día de hoy vamos a ver las 5 básicas. Y entonces la siguiente es la de la potencia. Es una fórmula muy importante que no se nos debe de olvidar. Y entonces dice que siempre que te encuentres una x con potencia, lo que vas a hacer es bajas la potencia y a la nueva potencia le restas 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos derivada de x cuadrada. Si te fijas, ya la x no está solita, tiene un exponente. Entonces tú siempre que identifiques x con exponente, lo que vas a hacer es pues tal cual sustituir la fórmula. Aquí dices el exponente, en general n, cualquier exponente, aquí es 2. Entonces tal cual como dice aquí, bajamos el 2 y al exponente que estaba le restamos 1. Entonces me va a quedar 2x a la 2 menos 1. Y toda la vida va a ser así, ¿no? Dependiendo de aquí el exponente, lo bajamos aquí y le restamos 1. Entonces, 2x a la 2 menos 1, nada más hay que hacer la resta de los exponentes y eso nos va a quedar 2x a la 1 o simple y sencillamente 2x. Acuérdate que el exponente 1 por lo general no se pone. Y si, por ejemplo, tuviéramos x sexta, lo mismo,
tenemos una potencia, ahora el exponente 6. Entonces lo que vamos a hacer es que bajamos ese 6 y a la nueva potencia le vamos a restar 1. Entonces me va a quedar 6x a la 6 menos 1, que eso me va a dar 6x quinta. Entonces si te fijas, se baja el número y la nueva potencia es restada con 1. Entonces, si tenemos, aquí hay una interesante, si ahora tuviéramos un exponente negativo, 2x a la menos 2, pues es exactamente lo mismo. Identificamos que el exponente aquí es menos 2 y tal cual así lo voy a agarrar, lo voy a bajar, multiplico a la x y al exponente le resto 1, entonces me va a quedar menos 2x a la menos 2 menos 1. Aguas con las cuentitas, porque menos 2 menos 1 nos da menos 3, que no se te vaya a olvidar. Nosotros alguna vez habíamos platicado de que estas potencias negativas, en lo único que significa es que en realidad el término está dividiendo, y entonces esto también se puede escribir como menos 2 sobre x a la 3. Entonces, nada más recuerda que relacionamos nosotros que cuando una potencia está negativa, puede volverse positiva si es que se pone dividiendo, ¿no? Agarramos este y cuando lo bajamos, la potencia ya queda positiva. Entonces, ¿qué pasa con algunas otras potencias especiales, como las raíces? Si yo tengo la derivada de una raíz, lo que tengo que hacer de nuevo es como esta fórmula en general va a regir todo, yo tengo que reescribir las raíces como exponente. Acuérdate que nosotros podemos hacer eso porque en realidad una raíz es un exponente en fracción. Cuando tienes la raíz así sencilla, recuerda que como es la raíz más popular, es la raíz cuadrada, es porque tiene un 2 ahí invisible, ¿no? Entonces, si te encuentras alguna raíz sin numerito, en general es un 2. Y entonces decimos, pues la raíz cuadrada en realidad es como tener x a la 1 media. Y de nuevo vuelve a tener esta forma donde el exponente ahora pues es 1 medio. Y entonces si a mí me piden derivar el x a la 1 medio, tal cual como dice la fórmula, bajamos el 1 medio exponente y al exponente que queda le restamos 1. Entonces me va a quedar 1 medio de x a la 1 medio menos 1, tal cual como dice la fórmula. Bajé la n y al exponente le reste 1. Entonces, nada más aquí es cuestión de que hagas las cuentas. No puedes hacer en la calculadora. 1 medio menos 1 te va a dar menos 1 medio. Más aún si te quieres acordar de las cuestiones de primaria, recuerda que si queremos hacer esta resta directa, lo conveniente es escribir al 1 en términos del denominador. Este denominador es 2, entonces lo podemos escribir como un 2 sobre 2. Y si hacemos 1 medio menos 2 sobre 2, o te repito, puedes hacer directo en tu calculadora, ya tienes la ventaja de que te devuelve fracciones, y entonces eso nos va a quedar 1 medio de x a la menos 1 medio. Finalmente, de nuevo, si tú quisieras presentar esto como con un poco más formalidad, que digamos desde aquí ya está hecha la derivada, pero si quisieras escribirla con un poquito de álgebra, un poquito de cuentas, recuerda que como tiene exponente negativo, lo podemos escribir abajo con su exponente positivo, tal cual como hicimos aquí, y más aún si te quieres acordar que en realidad tener exponentes fraccionados, como ya hemos dicho aquí, es como tener raíces, y siempre el exponente fracción, el denominador, es la raíz. Entonces, en realidad, esta sería una raíz cuadrada de x a la 1, o simple y sencillamente una raíz cuadrada de x. Recuerda, si se te complica no ver a la raíz cuadrada con su radical, le pones el 2, ¿no? Entonces, ahí está. Así es como se utiliza. En realidad la cuestión nada más es ir y aventarnos las fórmulas directas, ¿no? Esta. Ya lo demás, pues es hacer álgebras, un poco de cuentas para presentar el resultado de manera que no se vea como tan fea. Entonces, vamos a ver la última fórmula, y la última fórmula tiene que ver con sumas y restas. Entonces, cuando tú derivas alguna expresión que tiene sumas o restas, simple y sencillamente lo que quiere decir, o sea, esta fórmula gigante, lo único que quiere decir es que vas a separar y vas a calcular las derivadas por separado. Entonces, siempre identificar la cantidad de términos, que acuérdate que los términos están separados por sumas y restas toda la vida. Entonces, en realidad, aquí hay un término, aquí hay otro término y aquí hay otro término. En esta expresión tenemos 3 términos. Entonces, lo único que dice esta formulota es que cuando tengas derivada,
de una suma o resta, lo único que vas a hacer es separar y calcular las derivadas pues por separado. Entonces hay que calcular esta derivada, sumarle la derivada de este y restarle la derivada de este. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos una muy fácil, x menos 6. De nuevo, identificamos cuántos términos tenemos, en este caso tenemos 2, separados por la resta. Y entonces lo que voy a tener que hacer es sacar la derivada de x y a eso restarle la derivada de 6. Pues esas, si vamos ahorita a las fórmulas, de entrada, el 6 está solito. Entonces, acuérdate que eso se va a ir a 0. Y la derivada de x es la que no se nos puede olvidar. La derivada de x solita es 1. Y a eso le vamos a restar, pues la derivada del 6, que como también está solo, es un número que está solo, en ese caso se va a ir a 0. Entonces, la derivada de x menos 6, simple y sencillamente sería 1. Si yo, por ejemplo, tengo esta expresión que ya está más complicada, hay que pensar en usar las fórmulas anteriores. Entonces, de nuevo, identificar la cantidad de términos. Aquí hay 1, 2 y 3. Entonces, en realidad vamos a tener que sacarle la derivada a este, restarle la derivada de este y sumarle la derivada de este. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Aquí está. ¿Por qué en estas derivadas yo estoy sacando al 3 y por qué en esta derivada yo estoy sacando al 4? Pues simple y sencillamente porque acuérdate que los números tienen dos maneras de ser. Cuando están solitos, como aquí el caso del 6 que estaba solo solito, se va a 0. Ay, perdón. Se va a 0. Pero en este caso, 3x, el 3 no estaba solito, está acompañado de la x, entonces cuando no están solitos, lo único que le hacemos es que sacamos al 3, ay Dios, sacamos al 3 que estaba aquí de la derivada y lo ponemos afuera. Entonces, recuerda que las constantes tienen dos maneras de ser. Si están solo solitas, se van a 0. Si no están solitas, salen. Entonces, aquí la derivada de 3x, el 3 sale. Aquí la derivada de x a la cuarta está solita. Y aquí derivada de 4x cuadrada, el 4 sale. Y entonces finalmente ya nada más hay que resolver estas derivadas, ir a buscar el formulario y poner a lo que es igual. Derivada de x es igual a 1, que es lo que estoy escribiendo aquí. El 3 que estaba fuera de la derivada se copia y pega tal cual. Restamos la derivada de x cuarta, que esa es con potencia, entonces para ese caso se baja la potencia y a la potencia nueva se le resta 1 y el 4 se baja igual y la derivada de x cuadrada, que también es de potencia, se baja la potencia y a la potencia se le resta 1. En esta cuestión, si te fijas, ya aquí ya terminamos, esa sería la derivada, que se ve fea, pero pues nada más hay que arreglar el álgebra. Entonces, ya nada más hacemos cuentas. Para el primero, pues 3 por 1 nos va a quedar nada más el 3. 4x a la 4 menos 1 sería 4x cúbica. Y aquí los números multiplicamos, 4 por 2, que sería 8, y x nos quedaría a la 2 menos 1, es decir, a la 1, pero no ponemos ese exponente por lo general. Así que esas serían las 5 fórmulas que más se utilizan. Cuando la constante está sola, se va a 0. Si está acompañada, sale de la derivada. La derivada de x vale 1. Las derivadas de las potencias, se baja la potencia y se le resta 1. Y por último, de sumas y restas, pues separamos cada uno de los términos. Entonces espero que te haya servido y si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios, ¿sale? Cuídate, que estés muy bien.